Buenas amigos y amigas de Mr. Creepy. Llegó la hora de la verdad. Bueno, no, es broma. Lo que pasa es que quiero hablarles sobre lo que considero un gran problema con Magic the Gathering, el lore. En 1994 se publicó la primera novela de Magic the Gathering, escrita por William R. Furstein, quien publicó su primera novela en 1978 y aún para el 2014 había sacado un par de libros más. Esto quiero dejarlo claro para que vean que él es un escritor, o sea, se dedica a eso, él escribe. Ok, en 1998 se comenzaron con los ciclos de novelas, el de Artefacto, la Era del Hielo, Leyendas, etc. Ok. Cada uno contaba con 3 libros donde se explicaba a la perfección, con mucho detalle y con antecedentes, las historias del set, las historias que estábamos viendo. En el 2009 se cambió el formato por novelas de bloque. Ahora las novelas se escribían una por bloque. Y aún así, eran novelas completas, muy interesantes, tal vez dejaban algunas cosillas por fuera, pero incluso eso se arreglaba después con los artículos. Sin embargo, algunas de estas novelas llegaron a contradecirse. Por ejemplo, la saga de Test of Metal o la novela de Test of Metal realmente no tiene cabida dentro de la historia de Magic. Es como ver una de las películas de Dragon Ball, del Dragon Ball Z, que siempre va a haber algún detalle que no va a dejar que calce dentro del lore, por decirlo así, dentro de la historia oficial, por llamarlo de alguna forma. Y aquí empezó este problema. Esto no fue algo intencional, no fue que se hizo como un OVA. Realmente esto fue un error de que la novela al final no calzó porque cosas de otras novelas se interponían. Como dije antes, uno de los problemas que tuvo Magic en este momento fue que acortó el espacio de las novelas. Y realmente, si nos ponemos a analizar lo que es Magic, su historia es un multiverso muy vasto y colosal. Que para un libro contarnos lo que pasa en una expansión, yo siento que es muy poco. De hecho es muy poco. Deberían hacerlo como lo hacían antes, un libro por expansión, no por bloque. Luego de esto lanzaron las últimas novelas para ebook, las cuales tenían historias y personajes de Magic. El problema aquí fue que se les dio libertad a los escritores de usar los personajes, pero realmente algunas historias son paralelas totalmente. La última de las novelas de ebook fue Journey into Nyx parte 2, de Godsend. Y luego de estas se dejaron de publicar totalmente. Solo nos quedamos con los artículos que se publicaban en la página oficial, los cuales antes eran complementos a la historia y las novelas de Magic, y ahora terminaron siendo la única fuente de información que nos quedó oficial de Magic. O sea, yo creo que a partir de este punto podemos ver cuál es el problema. Yo he escuchado críticas, sobre todo de Saben Lord, que realmente es, en lo que es lore, es el más grande en inglés, al menos hasta donde yo conozco, que él se queja mucho sobre la calidad del lore e incluso ha dejado de hacerlos, o da mucho espacio para hacerlos porque, siendo honestos, la verdad es que algunos se vuelven aburridos, repetitivos, monótonos o simplemente no van a ningún lado. Yo no había leído los relatos de los planos anteriores, solo leí algunas cosillas, pero casi todo el lore que saco aquí lo saco de los wikis. Realmente es interesante leer un lore a posterior y darse cuenta que el wiki expande mucho más la información de lo que viene en sí en el lore oficial. ¿Por qué las wikis se permiten ser modificadas? Ya un artículo publicado está publicado y cuesta mucho modificarlo, y si se modifica muy poca gente volvería a revisarlo para ver cuáles fueron los cambios. Con una novela es imposible hacer eso, si ya se publicó ya lo que está. No sé si alguno de ustedes ha hecho el experimento de leer la wiki y después volver al artículo que habla sobre X personaje, pero por lo general las wikis tienen mucha información nueva que se va con cada expansión aumentando, o tal vez no con cada expansión, pero cada vez que se vuelve al plano se aumenta un poco. ¿Por qué digo esto y por qué estoy haciendo este video? Bueno, hay 2 motivos principales. El primero es que quiero que todos los que siguen el canal sepan de una vez por todas cuáles son las partes del video de Amonkhet, del último video de Amonkhet, que fue el único que pasó eso, que le metí fanfic mío. Una cosa que yo sé que debía aclarar en su momento, no lo hice, demándenme. Y luego, para que todos podamos ver con una visión más amplia, cuál es el problema del lore que tiene Magic the Gathering en la actualidad. Como ya les dije, ustedes mismos pueden ver la cantidad de material que se dedicaba al lore. Se ha recortado hasta un centésimo, si no es que más, de lo que fue en un comienzo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues la culpa la tiene nuestro viejo amigo el capitalismo descontrolado, que con tal de maximizar las ganancias, se sacrifica la calidad, y Magic the Gathering no es la excepción. Veamos el ejemplo del arte. Antes se le pagaba su obra al artista por pieza, acordando con cada artista el valor de la obra.
Luego se comenzó a pagar una tarifa plana. A todos los artistas, independientemente de la calidad, se le pagaba lo mismo. Con los libros llegó a pasar algo parecido. En un comienzo se permitía que escritores de renombre tomaran los personajes del juego y desarrollaran historias para las cuales luego eran adaptadas. Así vimos eventos como la Guerra de los Hermanos, la Era del Hielo, la Invasión Firexiana, por nombrar solo algunos de los eventos más épicos en la historia de Magic. La profundidad y la complejidad de estos relatos no tenían que envidiarle nada a escritores como Tolkien o Martin. Voy a ponerles en perspectiva algo. Veamos lo que pasó en Invasión. Urza era el Planeswalker más poderoso de todos, uno de los más antiguos defensores de Dominaria, quien sucumbió ante Yawgmoth en la pelea final, para luego también pelear contra Gerard, el segundo defensor del plano, quien también traicionó a su hogar. O sea, eso fue un shock para nosotros, que es algo que realmente yo perdí la esperanza de ver ahora. Ya no existen esas vueltas, esos twists que hacían interesante la historia. Al final de las novelas, los dos héroes más grandes de la historia de Magic habían muerto. Y para ese entonces, Khan, que no era más que un robotcito medio tonto, quedó influido con la personalidad de Urza, volviéndose el Khan que conocemos. Mi punto aquí es que para nosotros que vimos aquella época, eso fue un shock, equivalente a la boda roja en los libros de Martin, algo que cambió totalmente el juego. Ahora, ¿cuál es el problema del lore? Pues son varios. El primero, que a mi parecer es el más importante, es que ya no hay escritores reales a cargo del lore. Se deja a diseñadores y artistas escribir, cosa que va en detrimento de la historia misma. Internet nos da la falsa sensación de que cualquier persona puede ser escritor, lo que es falso. Escribir, como cualquier arte, requiere práctica, conocimiento del área y conocimiento de teoría. Si bien siempre hay músicos, escritores, pintores que sin instrucción son buenos, son casos muy raros. Un escritor de novelas tiene que tener técnicas para no olvidar personajes o sucesos que un escritor aficionado no posee, además de tener recursos literarios vastos que el otro no tiene. Tomemos como ejemplo exactamente el último capítulo de Amonkhet, Judgment, que aproximadamente tiene unas 12 páginas, donde la Gatewatch finalmente confronta a Nicol Bolas y es derrotada, escrita por Alison Lors y Doug Beyer. No quiero hablar de ninguno de los dos mal, porque los dos son profesionales en sus áreas, sin embargo no son escritores. Doug Beyer es un diseñador, el cual trabaja para Wizards of the Coast, mientras que Alison Lors es una gerente para Wizards of the Coast, que aunque están acreditados como escritores en las wikis, realmente no lo son. Sus estudios son de diseño y administración, no de letras, literatura o un área más cercana a la que cabría esperar. Ellos no tienen libros, ellos solo han publicado artículos, son escritores por los artículos. De esas páginas que son el último capítulo de Amonkhet, Hora de Devastación, muchas de las cosas que suceden son pensamientos, reflexiones de los personajes, los cuales no aportan absolutamente ninguna información nueva sobre la situación o sobre el personaje en sí. Al final, los personajes, según lo pueden cotejar ustedes mismos, son enviados a las eternidades infinitas donde permanecieron. Ok, la verdad es que no haberle hecho algunos cambios a ese capítulo yo no lo hubiera terminado, es mi opinión, y vale decir que no solo la mía. Pueden ver los videos de Airhop sobre el tema y ver que a él también le pareció mal realizado el lore. Por eso no fue sino como hasta mes y medio que él después continuó con él. Yo al menos lo terminé justo al día siguiente que había salido. La verdad, si no me hubiera tomado la libertad de rellenar los vacíos que realmente quedaron en el lore, no lo hubiera terminado, porque era aburrido. O sea, leerlo era aburrido. Los dos capítulos anteriores eran claros relleno. Nos contaba la historia de simples pobladores de Amonkhet de los cuales nunca volvimos a saber absolutamente nada, o que murieron ahí mismo. ¿Para qué perder el tiempo si el espacio es limitado y si hay tantas cosas que sí se podrían contar y que valen la pena? Otro ejemplo, el más claro, de la falta de creatividad de los escritores, y lo pongo entre comillas escritores, es que ya tenemos varios años pegados con las historias de Jace principalmente, y luego los Power Rangers del multiverso. ¿No hay más historias que valen la pena? No pueden desarrollar la historia de Nicol Bolas aparte de la Gatewatch. ¿Dónde está Link Corp? ¿Dónde está Kiora ahora? Un montón de Planeswalker que nunca volvimos a saber de los antiguos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Esas historias simplemente nunca se contaron, no se van a contar, se perdieron. Desde un punto de vista argumentativo, la Hora de la Devastación fue un fracaso. Que la Gatewatch llegara a Amonkhet no cambió ni movió nada. Aparte de la historia de Nicol Bolas, que como digo hubiera sido igual con solo el punto de vista de Samut y otro Planeswalker X, es que ni siquiera nadie murió. Que si hubiera dado la muerte de alguien, le hubiera dado peso a la historia.
hubiera permitido a otro Planeswalker tomar su lugar. Pero no, seguimos igual. La historia sigue igual realmente. Yo en lo personal hubiera matado a Chandra. Siento que después de Kaladesh, ella ya cumplió su ciclo y puede morir en paz. Puede permitirle a otro Planeswalker rojo tomar su lugar, como pasó con la desaparición de Garruk y la llegada de Nissa, o la muerte de Elspeth y el arribo de Gideon. Realmente, Hora de Devastación en lo literario me quedó debiendo. Al final del video, agregué una posible ubicación de los Planeswalkers basándome en sus propias ataduras y relaciones con los planos. De ser un proceso inconsciente, que es como lo entendí yo, de caminar entre planos, por lógica que ellos irían a un lugar con el que tuviesen contacto, alguna atadura, y no solo divagar por el multiverso hasta caer en algún lugar, como parece que fue lo que pasó con Jace en Ixalan. Era obvio que ellos no quedaron en las eternidades ciegas, porque estas no son más que espacio vacío sin materia, no hay nada, no es ni siquiera un espacio realmente, es un universo sin nada, son universos vacíos. Aquí solo hay mana y éter. Ellos pueden, o sea, está bien, ellos pueden sobrevivir por un tiempo ahí, pero no pueden permanecer indefinidamente ahí. Los Planeswalkers post-mending no son dioses, son humanos con unas cuantas capacidades potenciadas y el poder de caminar entre planos, pero nada más. Ellos necesitan comer, dormir y cagar en algún momento. Jace es el Living Guildpact. Él no tiene lazos con Brim, su tierra natal, pero sí los tiene con Ravnica. La madre de Chandra y su hogar es Kaladesh. Liliana dejó Dominaria, donde cortó todo lazo después de la muerte de su hermano, viviendo desde entonces en Innistrad, y Gideon es de Teros, y allí tiene asuntos pendientes con Erebos. Y finalmente Nissa, simplemente ahora es el alma de Zendikar. Me parece que antes que inventar cosas, como algunos han dicho, realmente son asunciones muy bien basadas en lo que se sabe de ellos. Sostengo que dejarlos en las eternidades infinitas, en vez de establecer su punto de llegada desde Hora de Devastación, fue un recurso literario pobre. La verdad no me gustó. Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones sobre la calidad del lore actual. Quise hacer este video pues ya viene el lore de Ixalan y quiero estar claro con ustedes respecto a este punto. Trataré de respetar el lore, claro, como traductor tengo mis libertades, pero no voy a interferir con ellos, dejando la información en su estado original. Y si de verdad me da apatía hacerlos, pues mejor se los digo y los dejo ahí y ya. No creo que con Ixalan hayan grandes problemas, pues de principio se sabe que es un set de exploración donde no vamos a ver grandes conflictos. Mi problema con Hora de Devastación es que se suponía que era un game changing respecto a la historia de Magic, lo que al final no sucedió. Todos están vivos y todo sigue relativamente igual. O sea, Nicol Bolas se chupó a Lara. Que tenga un ejército de zombies, la verdad a mí no me parece gran cosa. Yo esperaba mucho más de la historia y al final me quedó debiendo. Bueno, ya me extendí más de lo que esperaba en este video, solo resta decir que esperemos que la historia de Ixalan al menos sea interesante. Y para quitarme el mal sabor de boca de los pobres artículos modernos, comenzaré a trabajar en las novelas viejas, las cuales irán lento, pues ocupo actores para no ser solo yo en las voces, pero espero no tardar mucho en ellos. Les traeré de Tran primero, los Tran. Si bien no es la primera novela que salió, es la primera cronológicamente, así que tal vez les vaya a traer toda la historia desde principio a fin de Magic. Esperemos que sí y esperemos que no me muera antes de eso. Bueno, esa fue mi opinión y la explicación de los cambios al lore de Amonkhet, que muchos tenían ahí la duda. También tomen en cuenta que fue mi primer lore narrado y quería divertirme con él y fue frustrante ver que fuera tan aburrido, la verdad. Esperemos que el siguiente sea un poquito más emocionante. Por cierto, también tengo bajados los artículos de Conspiracy, los cuales iré traduciendo pero un poquito más lentos, así que vienen pero todavía no. Sin más, hasta la próxima amigos, recuerden suscribirse a Mr. Creepy para ver material de misterio y terror, aunque de momento realmente no hay nada nuevo, solo estoy pasando los videos, pero pronto comenzaré a llevar material nuevo ahí también. Sin más me despido de ustedes, caminantes de planos, y hasta la próxima.